En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor, como solemos hacerlo, para pedirle a Él la gracia de, en esta última charla cuaresmal, recibir tal vez las gracias que más necesitamos para nuestra vida. Una cosa que tal vez no les dije al comienzo y que hubiera sido mejor al inicio, es que el hecho de repasar la liturgia de los 5 domingos de la Cuaresma, en la que la palabra de Dios nos subraya y nos señala de una manera especial determinados contenidos y por tanto determinadas ideas, determinadas reflexiones y meditaciones. La idea de repasarlos en estas pláticas cuaresmales es que nosotros al final de estas pláticas cuaresmales pudiéramos decir: pues bueno, yo me quedo con el evangelio de la charla del lunes, o yo me quedo con el evangelio de la charla del martes, o con la tercera charla, o con el de la cuarta charla, o con esta charla, si fuera el caso. ¿Cuál ha sido el evangelio que identifica mi cuaresma especialmente? Porque cuando me apropio más de lo que Dios me dice, puedo llevar a una profundidad mayor y continuar el diálogo y la oración con Dios nuestro Señor. No lo dije al principio, esta es la última de las 5 charlas, pero aprovecho y lo digo ahora que, pues bueno, la fortuna es que estas charlas se quedan grabadas. En la descripción del video aparecerán los enlaces de las 5 charlas, de tal forma que si alguien las quiere volver a repasar las ideas o solamente uno de los días, pues lo puede hacer cuando quiera porque se quedan registrados. Vamos a ponernos en presencia de Dios para aprovechar estos minutos que tenemos por delante. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para esta meditación vamos a utilizar el Evangelio del 5º domingo, que es San Juan, capítulo 12, versículo 20 a 33. San Juan, capítulo 12, versículo 20 a 33. Vamos a escucharlo. Dice así: Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros
que les había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Queridos hermanos y hermanas, tenemos un evangelio verdaderamente bello. Vean cómo empieza. Si pusimos atención, nos dice inicialmente dónde se encontraban. Y el lugar donde se encontraban es Jerusalén. Yo no sé si ustedes sabían, cuando yo suelo organizar peregrinaciones todos los años, de hecho tengo una próximamente en noviembre, ya hay 30 personas anotadas y pagadas. Si alguien se quiere sumar, bienvenido, pero hacemos una peregrinación a Tierra Santa. Y en esta peregrinación, la mayor parte de la peregrinación la pasamos al norte, en la zona de Galilea, porque la gente cuando va a Tierra Santa y cuando no tiene mucho tiempo, lo que suele hacer es irse inmediatamente a Jerusalén. Pero el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén fue bastante breve en el comparativo de toda la vida. La mayor parte de la vida de Jesús ocurrió en el norte, en Galilea. Por eso, cuando vamos a las peregrinaciones, la mayor parte de los milagros, de la vida pública de Jesús fue en el norte, en Galilea. Y solamente una pequeñita parte fue en Jerusalén. Pues en esa pequeñita parte que hay en Jerusalén, encontramos el evangelio de hoy. Jesús también se encuentra en Jerusalén. Y está en Jerusalén hacia los días de la fiesta de Pascua. Este es un dato interesante porque nos está hablando de que se acerca el tiempo de la última cena, se acerca el tiempo del Viernes Santo, el tiempo de la resurrección de Jesús, que nosotros conocemos ahora y que en ese momento pues todavía no se conocía porque todavía no pasaba. Y cuando Jesús se encuentra ahí en Jerusalén, Jesús no es el único peregrino que va a Jerusalén. A Jerusalén acudían judíos, personas de diferentes partes del mundo. Y resulta que uno de los que se encuentran ahí, de un grupo de personas judías que se encuentran ahí, son griegos. Y estos griegos se acercan a un apóstol, a Felipe. Y para que no nos equivoquemos de qué Felipe es, incluso nos dice, es el de Betsaida de Galilea. Y estos griegos, que tal vez sienten un cierto respeto con Jesús y por eso no se acercan y se presentan con Jesús, porque cuántas narraciones en la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, encontramos de personas que literalmente van y se le ponen a Jesús enfrente. Recuerden el joven rico, o sea, va y se le planta a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? La mujer hemorroísa que lo que busca es tocar a Jesús, o sea, no pide intermediarios. El ciego de nacimiento, muchos personajes de las Sagradas Escrituras, del Evangelio, se acercan a Jesús, simplemente se ponen en su camino. Y estos griegos han escuchado hablar de Jesús y quieren ver a Jesús. Naturalmente que si quieren verlo y preguntan es porque quizá no es tanto porque no tengan confianza, sino porque no lo identifican. Y entonces si identifican de alguna manera, tal vez preguntando a uno de las personas cercanas a Jesús, en este caso Felipe. Tal vez preguntaron: ¿quién de los que está allí conoce a Jesús? Para que nos lo pueda presentar. Alguien le habrá dicho que Felipe, y se acercan a Felipe y le dicen esto, que es además una jaculatoria bellísima, ¿eh? Quisiéramos ver a Jesús. ¡Qué anhelo, eh! Es verdad, puede ser que en el fondo de estas personas había también un poco de curiosidad. Queremos saber quién es, cómo es, su tono de voz, su fisionomía, etc. Pero se aventuran y piden a Felipe ver a Jesús. Pero Felipe, curiosamente, que es apóstol, hace una cosa rarísima. En lugar de literalmente ir directamente con Jesús y decirle: hay aquí unos griegos que quieren verte, va
con Andrés. Andrés, que es del grupo de los íntimos de Jesús. Andrés, Santiago, Juan, Pedro son del grupo de los más íntimos de Jesús. Y una vez que le dice a Andrés que están unos griegos que quieren ver a Jesús, va él, Felipe y Andrés con Jesús. ¿Y saben qué es lo primero que quiero destacar en esto? Una vez que nos estamos introduciendo, fíjense qué bonito es ir así, pasito a pasito, introduciéndonos en el Evangelio, porque así sacamos más fruto. Así no solamente leemos el Evangelio, sino que tratamos de vivir el Evangelio. Imagínense, es que estos griegos, Grecia, pues queda muy lejos de Tierra Santa, y más en el contexto de aquel entonces que no había aviones, que el traslado era por barco, y las peripecias que tenía que haber en el traslado en barcos, cuando además eran barcos de otro tiempo, menos rápidos. Y estos griegos que tienen la ilusión de ver a Jesús, porque Jesús se ha vuelto tan popular que incluso en Grecia se escucha hablar de Jesús. Quieren verlo porque han escuchado de él, de sus milagros, de la manera como predica, de la autoridad que tiene, de cómo cura, de los demonios que expulsa, etc. Traen una ilusión en sus vidas. Y eso también es bonito pensarlo, porque si ellos querían ver a Jesús es porque alguien les habló de Jesús y les predicó de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no logramos hablar ya de Jesús? Y ya no solamente de palabras, sino con nuestro testimonio. Yo a veces he pensado, reflexionando este evangelio, ¿cómo puede ser que estos griegos puede ser que llegaron a entrar en contacto con una de las personas en las que Jesús hizo un milagro? Les curó, les sanó, les resucitó, les devolvió la salud, les expulsó un demonio, etc. Y esta persona da testimonio con su propia vida. Jesús hizo en mí esto, y entonces suscita ese deseo de conocer, de ver. Ojalá que también nosotros con nuestra vida logremos hacer esto, una evangelización del testimonio. No decir una catequesis teórica, sino ¿qué ha hecho Jesús en mi vida? Naturalmente, que decir que ha hecho Jesús en mi vida es que se note lo que ha hecho Jesús en mi vida. Porque yo puedo decir, es que Jesús es maravilloso, es un Dios estupendo, pero yo soy una persona que con mi vida no refleja eso que estoy diciendo con mis palabras. La evangelización del testimonio. Pues estos griegos se le acercan a Felipe, Felipe a Andrés y Andrés a Jesús. Y una vez que se le acercan, sucede una cosa. Sucede que le están diciendo a Jesús que quieren verte unos griegos, y Jesús podía haber respondido simplemente sí o no. Ok, díganle que pasen, ok, preséntenmelos, ok, quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, a qué se dedican, cómo se llaman. Y Jesús comienza a decir un discurso que uno podría decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con que a Jesús le están pidiendo unos griegos verlo? Porque Jesús lo primero que dice es, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Todo el discurso que viene a continuación, ese ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, Jesús lo baja todavía de una manera más plástica, utilizando esa imagen del grano de trigo sembrado en la tierra que tiene que morir para que dé fruto, primero con eso, y después con el hecho de que hay que seguirlo, y seguirlo implica el servicio, y el que le sirve a él honra al Padre. Y tercero, dice que tiene un miedo, o sea, tiene miedo, experimenta un miedo. Es decir, a raíz de esto, del ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre ha glorificado, Jesús da un discurso en los que esa hora para él implica la muerte del grano de trigo para que dé fruto, implica vivir esa hora para la que ha llegado, esa hora a la que ha llegado como un servicio, e implica también que en su sensibilidad humana experimenta miedo, pero que no obstante el miedo no le va a decir a su Padre Dios que no. Evidentemente, ha llegado la hora se refiere a que Jesús se ha dado cuenta que ha llegado el momento de su propio suplicio. Eso que él ya sabía.
sabía lo que le esperaba a continuación. Aunque nadie siquiera lo sospechara. Es que ¿cómo lo iba a sospechar alguien si Jesús es alguien tremendamente popular? Pues no el domingo de Ramos, en plena Jerusalén, le hacen una valla en la que comienzan a poner ramos en el camino, ponen sus propias capas en el camino por donde él pasa y gritan Hosana. Le dicen hijo de David, un título mesiánico. O sea, Jesús era tan popular que es que a nadie se le podía ocurrir siquiera, ya no digo una muerte en la cruz, es más, ya no digo una flagelación o una coronación de espinas, es que a nadie siquiera se le podía ocurrir que le pudieran hacer algo a Jesús por la gran popularidad que tenía. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Vamos a detenernos aquí. Fíjense qué curioso, ¿eh? En lugar de que Jesús, dado que esto que comienza a decir ha llegado la hora y lo sucesivo del grano de trigo, del servicio y del miedo, pero superar el miedo con la obediencia a Dios, es un discurso derivado porque Andrés y Felipe se acercan movidos porque los griegos dicen que quieren ver a Jesús, se acercan para decirle a Jesús que los griegos quieren verlo. ¿Saben qué hay detrás de esto? Está el hecho de que Jesús es un hombre atento a los signos de los tiempos. O en otras palabras, Jesús, por este hábito de oración que tiene y por tanto una sensibilidad mayor a captar lo que Dios le dice en toda la vida, no solamente en la oración, es capaz de descubrir detrás de ese acontecimiento y detrás de esas personas el hecho de que hay algo que con eso Dios le comunica a él. Y lo que Dios le está comunicando a él con esas personas y con esos acontecimientos es que ha llegado su hora. Esto tiene que ver también mucho con nuestra vida. Voy a dejar acá el Evangelio. Tiene que ver mucho con nuestra vida porque primero nos invita a examinarnos. Yo también soy una persona que tiene un hábito primero de oración. Queridos hermanos, llevamos un año de pandemia. Si algo debió haber pasado en nuestra vida, es ese sangolotearnos, como a veces sucede cuando el aire tira las hojas, para darnos cuenta cómo está nuestra relación con Dios. Porque cuando yo me doy cuenta que mi relación con Dios está para abajo, entonces también percibo algo más. Y lo que percibo es que posiblemente necesito mejorar, elevar ese tipo de relación. ¿No es verdad que muchas personas cuando están casadas llega un momento en el matrimonio en el que sientes que como que ya se habituaron, ya hay una cierta rutina y te empiezas a sentir como incómodo porque sabes que esa manera o ese estado en el que se encuentra tu matrimonio no es el que te gusta, no es el que quieres, pero es el que estás viviendo? Y entonces o te pones a hacer algo para mejorar ese estado de las cosas o te conformas y si no se queda así, va todavía para peor. Qué impresionante que después de un año en el que posiblemente nos hemos dado cuenta por experiencia propia, no porque nadie nos señaló, que efectivamente nuestra relación con Dios no ha estado del todo bien y que quizá en la Semana Santa del año 2020 experimentamos por primera vez que no teníamos los suficientes recursos espirituales, que nuestro hábito de relación, de hablar con Dios, no estaba a la altura de las circunstancias. Y tal vez eso lo experimentamos especialmente en los días santos. Y luego se nos olvidó y llegamos a la Navidad y volvimos a darnos cuenta que eso seguía así. Hemos tenido como especie de alarmas que nos dicen atención, atención, aquí hay algo que hacer, atención, aquí hay algo que mejorar.
Y tal vez simplemente hemos ido posponiendo esa mejora que también depende de nosotros, porque el que nunca tiene que mejorar en este campo es Dios nuestro Señor. Él no tiene que mejorar. Somos nosotros los que tenemos que mejorar. Qué impresionante que Dios nuestro Señor nos deje tantas veces en nuestras manos esta oportunidad de ir no solamente a lo mejor, sino a lo óptimo. Qué triste sería que si llegados a este momento de la vida y nos tuviéramos que comparar con nuestro yo, no con nadie más, con nuestro yo de hace un año, nos encontráramos que en este momento no solamente estamos en el mismo lugar que hace un año, sino que incluso pudiéramos estar peor. Y he querido desarrollar todo esto porque es evidente que nunca vamos a aprender a descubrir, a leer los signos de los tiempos, lo que Dios nos puede decir a través de los acontecimientos o de las personas en nuestra vida, si ni siquiera he tenido un hábito en el que la voz de Dios me resulte un poquito familiar para mí. Yo te pregunto en este momento, de manera de examen sincero, ¿tú reconoces la voz de Dios en tu propia vida? Dios no habla como estoy hablando yo. Dios no habla como hablas tú o como hablan las demás personas cuando se dirigen a ti o como cuando tú te diriges a otras personas. Dios nos habla de una manera diferente. Con Dios experimentamos sensaciones de paz que nos llevan a identificar eso que está poniendo en nuestra vida como lo que Dios quiere. Eso para discernir mejor la voz de Dios y captarla si es su voz o no lo es, si es la de nosotros o incluso la del tentador. Por eso muchas veces tenemos que volver a las mismas cosas. Por eso Dios no suele dar cosas inmediatamente. En este caso tenemos un ejemplo de algo inmediato, un acontecimiento y unas personas que le hacen captar a Dios algo que Dios le dice, algo a lo que Dios le invita, algo que Dios le pide. Pero aquí el punto es que muchas veces nosotros no somos capaces de descubrir eso en los acontecimientos o en las personas porque ni siquiera hemos desarrollado el hábito de hablar con Dios. Si no soy capaz de escuchar a Dios, de identificar la voz de Dios, de hablarle a Dios, de permitirme que me hable, ¿cómo voy a descubrir después en los acontecimientos muchos en los cuales también Dios me está hablando todos los días? Porque Dios también habla a través de terceras personas. Tanto nos habla a nosotros, como muchas veces habla a otras personas valiéndose de nosotros. Qué impresionante en este segundo aspecto, que Dios también le habla a otras personas a través de ti. ¿No te ha pasado alguna vez que de repente sientes que tienes que decirle algo a alguien o hacer algo con alguien de bien? Y no sabes ni por qué, simplemente experimentas este impulso interior para dirigirte a alguien más para hacer o decirle tal o cual cosa. Y resulta que eso es algo que esa persona necesitaba, entre comillas, escuchar, ver, sentir, captar, para que fuera la motivación para una respuesta que Dios tenía que darle o algo, un empujoncito que Dios le diera. Muchos de ustedes saben que yo les mando casi todos los días, los podcasts, que de hecho muchos de ustedes se enteraron de las pláticas cuaresmales precisamente por los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Spotify, de los podcasts que mando casi todos los días con reflexiones. Continuamente a mí me llegan mensajes de personas que dicen: Padre, es que justamente es eso lo que yo necesitaba escuchar. Sí, es que no es que fui yo, eso lo tengo clarísimo. Yo soy instrumento, como también ustedes pueden ser instrumentos si se lo permiten a Dios nuestro Señor. El punto es que Dios muchas veces se vale de nosotros para ser megáfonos por medio de los cuales los demás puedan escuchar su voz. Y te aseguro que Dios hace esto más frecuentemente de lo que te imaginas. A veces lo captas porque has desarrollado una sensibilidad especial, una madurez espiritual, un hábito de oración, y otras veces no, pues porque no lo has desarrollado. Y no lo has desarrollado porque no has querido. No has querido. Esto es maravilloso. Este evangelio nos habla de cómo debemos aprender a leer los signos de los tiempos, a través de personas, a través de acontecimientos. ¿Qué ha pasado últimamente en la vida
que tal vez tú nomás te quedaste con un vago y genérico, wow, qué sorprendente, qué maravilloso. En lugar de interrogarlo, de convertir ese hecho, ese acontecimiento, esa persona en oración. Nos falta más de eso para tener una vida espiritual más plena, para disfrutar más de lo que Dios nos quiere decir y también atinar a hacer lo que Dios nos invita a colaborar con Él en la obra de la salvación. Pero aquí también hay un segundo factor, que es en el segundo en el que me quiero detener como reflexión general. Estos griegos que le pidieron a Felipe y Felipe a Andrés ver a Jesús, pues me llama la atención que al final sí recibieron una respuesta. Porque si se dan cuenta, después del discurso de Jesús, dice, se escucha una voz que dice, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Fíjense cómo esto, lo he glorificado y lo volveré a glorificarlo, tiene que ver con lo primero que dice Jesús, que es, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Glorificado en la cruz, porque esa es la hora para la que el Hijo del Hombre ha llegado. Jesucristo es glorificado en la cruz. Pero una vez que se escucha esta voz en el cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo, las personas, todos escucharon. Algunos escucharon exactamente las palabras y algunos comienzan a minimizar el impacto de esas palabras. Y dicen, de hecho, que había sido un trueno. Otros que sí escucharon dijeron, fue un ángel. Y Jesús les dice, de respuesta, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. En otras palabras, los griegos querían ver a Jesús y no solamente vieron a Jesús, escucharon la voz del Padre. Por eso dice, esa voz no ha venido por mí, dice Jesús, sino por ustedes. Qué bonito es que estos griegos, yo creo que jamás les pasó por la cabeza pensar que iban a ver una teofanía de Dios, una manifestación de Dios. Y además una manifestación que ya no abarcaba solamente uno de los sentidos. ¿Quién de nosotros, seamos sinceros, quién de nosotros no pagaría, no daría lo que fuera con tal de ver a Jesús? Pero verlo, conocerlo como era, ver su cara, tocar sus manos, escuchar su voz como la tuvo aquí en la tierra. No olvidemos que eso también nos espera. Ya hemos tenido una meditación sobre la vida eterna, el anhelo del cielo. Que no perdamos tampoco de vista esto, la ilusión por escuchar a Jesús, por ver a Jesús, por abrazar a Jesús. Esta última meditación es en una capilla, esta capilla que ya muchos de ustedes conocen porque hemos tenido muchas misas aquí. Y aquí miren, aquí tenemos a Jesús, Eucaristía. Es verdad que no tiene unas manos, unos oídos humanos, un rostro, unos pies, pero es Jesús. Y sí nos escucha y tantas veces también desde ahí nos habla. Pues estos griegos querían ver a Jesús y no solamente vieron a Jesús, también escucharon la voz de Dios. Fíjense cómo a veces nosotros vamos con una expectativa con Dios y Dios supera nuestras expectativas. Cuando vamos con pureza de intención, cuando vamos con una fe grande, cuando de verdad queremos encontrarnos con Jesucristo, Dios supera nuestras expectativas. Ese es el segundo punto. Y tercer punto, y el último ya de esta meditación, ya estamos al final, fíjense qué rápido se va el tiempo. El tercer punto es este. Todo hubiera terminado si Felipe, cuando los griegos le dicen que quieren conocer a Jesús, hubiera dicho, no, hagan cita. No, Jesús no puede en este momento. Felipe no les negó ver a Jesús. ¿Y saben cuál fue la primera puerta de entrada para ver a Jesús? Fue Felipe mismo. Felipe tal vez no quería, no sé qué le habrá pasado a Felipe, el hecho es que él no le pide directamente a Jesús. Puede ser que no tenía mucha confianza, que pensaba que no le iba a hacer caso, pretextos, ¿no? Pero al final, intercedió. Y entonces en ese tercer punto a mí se me ocurren dos cosas. Primero, aplicados a nosotros,
¿qué tanto yo permito que Dios sea visto, sea conocido, sea amado? Porque yo facilito que los demás encuentren a Dios en mí. Eso primera cosa. Y segunda, la oración de intercesión. Nosotros por el bautismo somos capaces de interceder por otros con nuestra oración. Y somos capaces de interceder con nuestra oración porque Dios nos ha dado el poder derivado de nuestro bautismo de ser profetas, reyes y tercera cualidad, sacerdotes. Participamos del sacerdocio real de Jesús y por tanto podemos interceder por otros y ofrecer actos de culto agradables a Dios. Si no fuésemos sacerdotes por el bautismo, cualquier acto de culto sería un acto que no tendría ningún valor. Pero tiene el valor porque somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes, sacerdocio participado de Jesús, profetismo participado de Jesús, realeza entendida como servicio participada de Dios nuestro Señor. Qué impresionante, ¿no? Porque eso se convierte en un examen de conciencia hoy de una manera tranquila, pacífica y llevadera. ¿Qué tanto permito que los demás encuentren a Dios porque yo les facilito ese encuentro? ¿O qué tanto se los obstaculizo? A veces ponemos obstáculos que no creemos que son obstáculos y sin embargo lo son. Cuando nos creemos que sabemos más, cuando no tenemos paciencia con los demás, cuando creemos que nosotros somos los que vamos a convertir y no dejamos a Dios ser verdaderamente Dios. Todo esto a nosotros nos interpela y nos hace preguntarnos sinceramente, ¿quién es el protagonista en la historia de la salvación? Porque aunque sabemos que es Jesús, muchas veces nosotros vivimos creyendo que somos nosotros. Yo muchas veces he compartido, no recuerdo si en alguna de las meditaciones de otro tiempo lo he dicho, que es verdad, hay momentos en la vida en la que yo también como sacerdote decía, Dios mío, es que a veces siento que incluso haciendo mucho no es nada cuando veo cómo está el mundo, cómo las ideologías conquistan, cómo las personas hacen el mal, cómo sigue habiendo abusos, secuestros, asesinatos, golpes, violencia, herejías, sacrilegios y un millón de cosas más. Señor, ¿qué es lo que yo hago para todo lo que se necesita? No parece que tú vayas a vencer. Y a veces encuentro la respuesta que Dios nos da en lugares como este, en la capilla, en la que Él dice, oye, recuerda que el Salvador soy yo. Oye, recuerda quién soy yo, soy Dios. Nadie me puede ganar, soy Dios. Y entonces me consuela mucho el hecho de que Dios me pide hacer la parte que me toca. Eso sí me la pide, que la haga. Nadie más la va a hacer. Y puede ser que eso también es lo que Dios les invite y les pide a ustedes. Que hagan la parte que les toca. Porque cuando hacemos la parte que nos toca, lo demás lo dejamos en sus manos. Pero hay que hacer la parte que nos toca. Y muchas veces la parte que nos toca es muy sencilla, es no estorbarle a Dios. Recordar que Dios es Dios y Él para cada persona tiene un momento. No somos nosotros los que logramos las cosas con nuestras grandes ideas, nuestros grandes proyectos. Es Dios nuestro Señor quien se sirve de lo que hacemos, de nuestros proyectos, de nuestras iniciativas, pero que solamente tienen sentido cuando recordamos que el protagonista es Dios. ¿Qué tanto dejo que los demás vean a Dios a través de mí? Y segundo, también como pregunta de examen, ¿qué tanto me tomo en serio mi capacidad de intercesión? A mí me disgusta mucho cuando hay una necesidad en el mundo y algunas personas me dicen, pues ¿qué hago, padre? ¿No más rezar? Digo, ¿cómo que no más rezar? Pues ¿qué valor tiene su oración? Pues ¿cómo reza? Para que no le dé valor. Es verdad, la oración tiene valor porque Dios le da el valor.
Pero Dios le da el valor porque usted le está poniendo, ¿a qué le pone valor él? Esto es una muy buena manera de terminar nuestras pláticas cuaresmales. Todo lo que hacemos por Dios tiene un valor. Y no tiene valor porque nosotros lo hacemos. Tiene valor porque Dios, a lo que nosotros hacemos por amor a Él le da un valor. Y ese valor entonces lo podemos aplicar por alguien. Por nosotros mismos, desde luego también, pero también por alguien. Eso significa saber interceder. Con esto terminamos nuestro recorrido de estos 5 días, de este camino cuaresmal. Gracias sinceramente por habernos acompañado. Les debo reconocer que se trata también de un esfuerzo personal. A veces uno quisiera hacer más, no siempre alcanza el tiempo. Créanme que no solamente le hemos puesto mucho amor, sino también mucho tiempo a preparar estas pláticas, grabarlas, subirlas, y a veces robándole tiempo al propio descanso. Bendito sea Dios, que es el quien bendice, y que yo le pido que esto, por cuanto pudo suponer de esfuerzo, Dios lo aplique siguiendo esta idea de la intercesión por las necesidades que cada uno, que cada una de ustedes tengan. Finalmente, otra vez les invito, si no conocían el canal, a que se suscriban, de manera que puedan seguir viendo nuestros videos, y además de suscribirse, está la etiquetita de suscripción, también que le den a la campanita para que les lleguen las actualizaciones de nuevos videos, y desde luego a que lo compartan si creen que les ha ayudado, aunque esto no es imprescindible, porque aquí no se trata de popularidad, se trata de poder llegar a más personas, y a veces uno no sabe qué persona puede necesitar un contenido como este, que le puede llegar en el momento adecuado, de la manera menos esperada. Les agradezco mucho. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buena Semana Santa y que el Señor les bendiga mucho. Y seguimos aquí y por los podcasts, por las redes sociales, creciendo en nuestro amor, en nuestro conocimiento y en nuestro discipulado en torno al único que ustedes y yo seguimos, y que es Jesucristo. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo, y desde aquí, desde la ciudad de Saltillo, que es donde resido, les mando un saludo no solamente cariñoso, sino también muy cordial. Que el Señor les bendiga.